Algunas escenas de este programa han sido representadas. Veremos qué hay allí. Bien, vamos. Rick, por aquí. Se busca a un asesino en serie que ataca a hombres jóvenes. Los investigadores tienen un plan para atraparlo, pero ¿caerá en la trampa? Al principio parecía la actuación de un ladrón, pero los detectives de Maryland sabían que el motivo era un asesinato. Para resolverlo debían establecer qué pistas eran reales. Los parques industriales al oeste de Florida se han vuelto el basurero de los asesinos. ¿Cuántas mujeres más morirían antes de que las autoridades lo atraparan? Para algunas personas matar puede ser fácil, pero actuar impunemente rara vez ocurre. No importa cuánto un asesino trate de ocultar sus crímenes, siempre dejará algo en el lugar de los hechos. Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos En el lugar de los hechos. Condado de Charlotte, Florida, 17 de abril de 1996. Dos inspectores de la carretera del condado se toman un descanso para colocar trampas para cerdos en un popular pero apartado sendero. Dios. Encontraron los restos de la presa de alguien más. ¿Qué es esto? Un cráneo humano. Le informaron a la oficina del alguacil del condado de Charlotte. Dependía del equipo forense averiguar qué animales había en el bosque y a qué hora. Además de otros restos, buscaron ropa, un arma o cualquier otra cosa que podría ayudarlos a determinar la identidad de la víctima o cómo llegó a ese lugar. Todo lo que los investigadores encontraron fue una fibra rosada cerca del cráneo. Pero no se comparaba con lo que hallarían luego. A 50 metros de donde se encontró el cráneo, un investigador halló el relleno de una alfombra. Adentro estaba el cuerpo de un hombre. Pero no era el cuerpo que esperaban encontrar. Este tenía cabeza. Era la segunda víctima, más reciente que la primera, probablemente asesinada hacía pocos días. Menos comprometida por los elementos, esta segunda víctima proveía una segunda oportunidad para pistas útiles. Fibras de cuerda colgaban de un árbol cercano y diferentes tramos de cuerda se encontraron esparcidos por el bosque. Una diminuta muestra de pintura fue recogida del cuerpo. De acuerdo con Jim Myers, del Departamento de Policía de Florida, estas escenas del crimen son las más difíciles para resolver casos. Hay otro. No es como un crimen tradicional donde hay una casa o tarjetas de crédito, algo para descubrir quién es, asociando, revisando el vecindario y esa clase de cosas. No funciona así cuando solo se encuentra un cuerpo en el bosque. A unos metros del cráneo de la primera víctima, los investigadores encontraron lo que quedaba de su torso. Aunque el cuerpo estaba muy descompuesto, pudieron ver un inusual tatuaje en la espalda. Era la única esperanza de identificarlo. Las autoridades acudieron a la prensa por ayuda. Esa noche el noticiero televisó la foto de un tatuaje, esperando que alguien reconociera e identificara a la víctima. Alguien lo hizo. Una mujer llamó a la policía y dijo que se parecía al tatuaje que tenía su hermano, Kenny Smith, de 25 años. Le dijo a las autoridades que hacía tiempo que no sabía nada de él. Aunque él vivía la mayor parte del tiempo en las calles, recientemente había ido al dentista, quien dio a los investigadores los registros dentales actualizados. Con ellos confirmaron que los restos hallados en el bosque eran de Kenny Smith. Los investigadores aún tenían que identificar a la víctima encontrada dentro del relleno de una alfombra.
Con la autopsia se determinó que el cuerpo era de un hombre blanco de unos 20 años. Nadie en el condado había denunciado la desaparición de alguien con tales características. El cuerpo fue aspirado para recoger fibras u otras pruebas que pudiera tener. Luego se examinó el cuerpo. Había marcas de ataduras en varios lugares, la mayoría alrededor del cuello y en la región genital. Había sido estrangulado con una cuerda. Luego el asesino le había quitado los genitales con un bisturí o con un cuchillo afilado. Claramente el accionar de una mente perturbada pero metódica. La víctima llevaba muerta aproximadamente un día y sus huellas dactilares aún podían leerse. Con ellas se determinó que era Richard Montgomery, de 21 años. Veremos qué hay allí. Bien, vamos. Montgomery y Smith no fueron los únicos jóvenes blancos asesinados en los bosques del sudoeste de Florida. ¡Hey! Rick, parece que tenemos algo, ven. Bien, voy en camino. Entre 1994 y 1996, otros 3 cuerpos habían sido encontrados en los bosques de los condados de Charlotte y Sarasota. Parece que estuvo aquí un tiempo. Alguien cazaba desempleados. Y como otras de sus víctimas, no tenía nombre. Debido a que la última de sus víctimas se había encontrado en el sendero de caza de cerdos, la prensa lo llamó el asesino del sendero. Para coordinar esfuerzos entre jurisdicciones, la policía de Florida formó una fuerza especial con el departamento del alguacil del condado de Charlotte y la policía de Northport. El agente especial Jim Myers guió a la fuerza especial. No tenían un minuto que perder. Los misteriosos asesinatos en serie recibieron gran publicidad. Pronto, eso sirvió. Donald Perry, un recluso de una prisión estatal de Florida, había visto las noticias y le dijo a las autoridades que podría haber sido una víctima potencial del asesino. Y estaba en el asiento del acompañante. Perry dijo que un hombre se le acercó en un parque y le ofreció $150 para posar desnudo en el bosque. Le dijo que las fotos incluirían su misión, pero que sería amarrado a un árbol. ¿Y en el bolso? En el bolso había... Serían instantáneas, así no tendría que preocuparse porque se vendieran los negativos. Finalmente llegamos allí. El hombre cuyo nombre era Dan parecía muy amable y Perry necesitaba el dinero, entonces aceptó el trabajo. De camino al bosque, el auto se atascó en el lodo en una zona apartada. Unos transeúntes los ayudaron a salir mientras Perry maniobraba. De acuerdo, vamos. ¡Vamos! Fue entonces cuando Perry vio los accesorios que Dan había preparado para la sección fotográfica. Las cuerdas, un cuchillo y unos guantes que le hicieron temer por su vida. Tan pronto como liberaron el auto, Perry pisó el acelerador. Es el sujeto que vi en televisión. Horas más tarde fue arrestado por robarlo. Su argumento coincidía lo suficiente como para que los investigadores revisaran el informe del robo. Los investigadores descubrieron que la denuncia había sido hecha por un hombre llamado Daniel Conahan y su padre, el dueño del vehículo. Las fuerzas especiales tomaron la delantera y actuaron. Comenzaron a vigilar a Conahan. El enfermero registrado de 43 años vivía con sus padres en el condado de Charlotte. Su capacitación como enfermero recordaba la precisión clínica que usó el asesino para mutilar a una de las víctimas. La policía fotografió a Conahan hablando con desempleados y persiguiéndolos con su auto. No era un delito. Sin embargo, era sospechoso. Y para las fuerzas especiales, una oportunidad. Enviaron un oficial encubierto para actuar de señuelo. Se encontraron varias veces hasta que el señuelo se ganó la confianza de Conahan. El detective llevaba un micrófono para grabar la conversación.
Conahan finalmente le pidió al detective que posara para unas fotos en el bosque. ¿Sabía de otros sujetos? Esperando que Conahan dijera más, el detective encubierto lo invitó a ir a su tienda en el bosque que estaba vigilada por el equipo de SWAT, el equipo de armas y tácticas especiales. El detective tenía su misión, recoger pruebas. Pero Conahan no cooperó. Cuando el detective siguió haciéndole preguntas, Conahan perdió interés. Los investigadores solo obtuvieron pruebas circunstanciales y nada para una orden de arresto. Si Daniel Conahan era un sádico asesino en serie, estaba libre para seguir acechando. La semana pasada, el 16. La policía de Florida buscaba a Daniel Conahan, presunto asesino en serie. Pero no tenían pruebas concretas. En junio, 2 meses después de que se descubrieran los 2 últimos asesinatos, un oficial de policía de Fort Myers recordó un caso de hacía 3 años. Era similar al incidente reportado recientemente por un interno llamado Donald Perry. Una vez más, el prisionero era quien tenía la clave. Siéntese. Stanley Barden, cumpliendo condena en Ohio, tenía una historia que contar. Dígame lo que le pasó. Se lo diré. Tenía una historia conocida. Fue la otra noche cuando lo encontré. Dijo que había conocido a un hombre afuera de un negocio de hamburguesas en Fort Myers que le ofreció dinero para ser amarrado y fotografiado en el bosque. Dijo que el nombre del sujeto era Dan. Como necesitaba dinero, Barden aceptó. Dan le pidió que se quitara algunas prendas y comenzó a amarrarlo a un árbol con una cuerda que cortó con una pinza. La situación pronto se salió de control. Una vez que Barden estuvo inmovilizado, Dan comenzó a ajustar las cuerdas que rodeaban su cuello. Cuando estaban bien amarradas, Dan lo dejó y nunca regresó. Barden finalmente se desató. Pudo describir el automóvil de Dan y algo más importante aún fue que identificó a Dan Conahan en una serie fotográfica. Tenemos una orden para arrestarlo. Basándose en esto, los investigadores pudieron arrestar a Conahan por la agresión e intento de asesinato de Stanley Barden. Los investigadores estaban lejos de demostrar que Conahan era el asesino en serie que estaban buscando. Eso requería de pruebas más tangibles. Consiguieron una orden para registrar la casa que compartía con sus padres. Los peritos forenses recogieron fibras de las alfombras, ropa de cama y muebles. Cada muestra fue empacada, etiquetada y enviada al laboratorio para ser analizada. El automóvil de Conahan fue registrado. Además de una variedad de alfombras y fibras del tapizado, los técnicos también recogieron un trozo de pintura de la parte exterior del automóvil. Debían compararlo con el hallado en el cuerpo de Richard Montgomery, uno de los 2 jóvenes encontrados en el Sendero de los Cerdos. Aquí hay algo. Esperando encontrar más pruebas incriminatorias contra el sospechoso, los investigadores estudiaron los registros de las tarjetas de crédito de los últimos 3 años. Para los investigadores, los objetos de las declaraciones sugerían que Conahan almacenaba un juego de implementos para asesinar. El 16 de abril encontramos, justo antes que el señor Montgomery desapareciera, algunos de los objetos, una pinza, una cuerda, un cuchillo, y creo que esa mañana había comprado una lona impermeable. Los objetos habían sido comprados en una tienda calle abajo de donde Richard Montgomery vivía. Mientras se estudiaban los registros de las tarjetas de crédito, las fibras y las muestras de pintura se analizaban en el laboratorio del Departamento de Policía de Florida. Varias fibras recogidas de la casa de Conahan coincidían con las fibras recogidas en la escena del crimen. Luego, la pintura del auto de Conahan fue analizada para determinar si coincidían con el trozo encontrado en una de las víctimas. Un pequeño trozo de pintura puede esconder mucha información.
Primero se determina cuántas capas de pintura tiene, sus colores y su grosor. Ambas muestras, la del auto y la de la escena del crimen, tenían 4 capas de pintura del mismo color y grosor. La científica Jan Taylor debía determinar si las 2 muestras coincidían químicamente. Para poder hacer el examen microquímico, tomo 2 muestras de cada capa de pintura y les aplico un agente solvente o un reactivo para ver si la pintura reacciona al solvente o al reactivo. Hago esto con la pintura en cuestión recogida de la víctima y con las muestras de pintura extraídas del vehículo. Haciendo esto, logré determinar que las pinturas eran exactamente iguales en este paso de mi investigación. Eso ponía a los detectives un paso más cerca para hacer un caso contra Conahan, pero no lo suficientemente cerca. Taylor tenía más trabajo que hacer. Utilizó radiación infrarroja para analizar las sustancias químicas de las muestras de pintura. Luego, un microscopio de electrones reveló los pigmentos. En un proceso llamado análisis de rayos X de energía dispersiva, las muestras fueron bombardeadas por los rayos X, causando la liberación de sus electrones. Estos electrones revelaron los elementos de los que estaba hecha la pintura. En todas las pruebas, la pintura coincidía. Los rastros de pintura hallados en el cuerpo de Richard Montgomery provenían del auto de Daniel Conahan. La ciencia tenía un caso contra Conahan. De acuerdo con las pruebas, Conahan llevó a Richard Montgomery al bosque para una falsa sesión fotográfica. Una vez que tuvo a Montgomery donde quería, Conahan lo torturó y lo mató. El jurado deliberó solo unos 20 minutos antes de sentenciar a muerte al asesino del Sendero de los Cerdos. A 110 kilómetros de Baltimore, Hagerstown, Maryland, es una comunidad estadounidense típica y un buen lugar para criar hijos. Un lugar donde algunos no creen necesario cerrar sus puertas. Al menos la mayor parte del tiempo. El día de San Valentín de 1995, los hijos mellizos de Debra y Tim Massey llegaron de la escuela y se encontraron con la puerta trabada. Eso era inusual. Debra siempre estaba en casa para recibir a sus hijos de 8 años. Ellos fueron al garage detrás de la casa donde su padre Tim Massey tenía un negocio de remolques. ¿Oh, no está en casa? Su padre no estaba, así que le preguntaron a un empleado, Daryl Moser, si había visto a su madre. Llevó a los niños hacia la casa e intentó golpeando, pero no obtuvo respuesta. ¿Debra? La ventana rota lo preocupó. Vayamos a la casa de la abuela. Bien, ¿cómo están? Tim Massey había salido para realizar un trabajo, así que Moser llevó a los niños con su abuela que vivía cerca. No pude entrar en la casa. Ella llamó a la casa de Debra. No contestaba. Tal vez sea mejor que vayas, Daryl. Gracias. De acuerdo. Presintiendo que algo andaba mal, Daryl Moser regresó a la casa y entró, y allí encontró a Debra Massey desfallecida sobre el suelo de la sala. No respiraba. Llamó a la policía. Policía de Hagerstown. Dijo que parecía que alguien había irrumpido, pero las puertas aún estaban trabadas. El detective George Brand de la policía de Hagerstown cuestionó la escena. Nos dijeron que las puertas estaban cerradas, la puerta principal y la puerta trasera de la casa, y pensamos que era extraño. Es extraño que alguien entre, mate a alguien y al dejar la residencia trabe las puertas. Debra Massey siempre dejaba las puertas abiertas para que sus hijos pudieran entrar al regresar de la escuela. Las puertas trabadas fueron la primera de varias pistas extrañas que descubrieron los investigadores. La próxima pista estaba pegada en el televisor donde el científico forense Jeff Kercheval encontró una extraña nota. Decía, tu esposo es el próximo. Necesito dinero.
Tenemos una persona que le escribe una nota a un muerto a una persona que acaba de matar. Tendría más sentido si le hubiera escrito la nota al esposo diciendo, tú eres el próximo, y escrito su nombre, por ejemplo, Tim. Tim, tú eres el próximo. Necesito dinero. Pero quien sea que escribiera la extraña nota aparentemente no necesitaba dinero con urgencia. Desordenó la casa, pero no se llevó ni joyas ni efectivo. El torpe ladrón se parecía más a un asesino encubierto. Los investigadores de Maryland en la escena del asesinato primero creyeron que se trataba de un robo. Pero tras inspeccionar bien parecía que nada de valor había sido robado. Junto con muestras de fibras, recogieron fragmentos del vidrio roto de la ventana. La colilla de un cigarrillo fue recogida de un bote de residuos. Registramos toda la casa. La señora Massey no fumaba. En la casa no había ceniceros, encendedores, cerillos o cigarrillos. Envíalo. Los investigadores creyeron que el asesino debió haber dejado la colilla del cigarrillo. Ya lo tenemos. ¿Eres tú? Debra Massey, quien había decidido divorciarse de su esposo Tim, vivía en la casa con los mellizos. En todo aspecto, Debra era una madre devota, siempre presente en la vida de sus hijos. Aunque Tim Massey se había mudado a un apartamento, aún operaba el servicio de remolques del patio trasero de la casa. ¿Tiene algún informe para darme? Mientras se investigaba la escena del crimen, los detectives repasaron la declaración de Daryl Moser. Moser aseguró que Tim Massey llegó a trabajar alrededor de las 10:30 de la mañana, se quedó 10 minutos y luego se marchó. Alrededor de las 11:45 de la mañana, Massey regresó. Moser lo vio caminando hacia la casa. Moser dijo que Massey regresó a los pocos minutos. Hablaron un poco y luego Massey se marchó. Moser luego se fue a almorzar. Este dijo que no había visto a Debra. Una investigación en la propiedad determinó que la única manera de ingresar por la puerta trasera era pasando por el garage. Moser dijo que no vio pasar a nadie excepto a Tim Massey. Pero Massey no se quedó mucho tiempo. Sí, eso haré. Seguiré buscando más datos. Al revisar la declaración de Moser, se estableció su paradero durante ese día y se lo desestimó como sospechoso. Lo que haya pasado en la casa de Massey ocurrió cuando Moser estaba almorzando. Por aquí, hay una caja de herramientas. En el lugar por donde entró el asesino, los investigadores encontraron una caja de herramientas. Adentro había un martillo con astillas de vidrio, probablemente utilizado para romper la ventana. Mientras los investigadores continuaban en la casa, llegó Tim Massey. Dijo que su madre lo llamó cuando Daryl Moser llevó a los niños y le dijo que habían robado la casa. Mi madre llamó y me dijo que estaba pasando algo. La policía le informó del asesinato de su esposa y lo llevó a la estación de policía para interrogarlo. ¿Estás seguro? No es posible. ¿Seguro que es ella? Lamento mucho lo que pasó. Como un esposo pasando por un divorcio difícil, Tim fue automáticamente un sospechoso, especialmente porque lo habían visto esa mañana en la casa. Él cooperó completamente con la policía. Entrégueselo al oficial. Entregó lo que tenía en los bolsillos, incluyendo unos bolígrafos. Entregó sus prendas para el análisis forense. Era un procedimiento habitual para probar que alguien era inocente. Tim Massey reconoció que la pareja tenía una relación turbulenta. ¡Quiero hablar contigo! ¡Espera! Debra había iniciado el divorcio hacía 2 semanas y también había solicitado una orden para protegerla contra Tim. De acuerdo, me voy. Él y sus empleados no podían ir a la casa. Las 7 en punto. ¿Y a qué hora fue a lo de Bob? A las 7. Massey dijo que esa mañana había estado en el garage. Fue a ver a uno de los mellizos que había estado enfermo. Señor Massey, ¿puede decirme dónde estaba? Le dijo a la policía que Debra lo había recibido en el pórtico. La casa de Bob. ¿Y a qué hora llegó allí? Massey insistió que hacía semanas que no entraba en la casa. Después de dejar la casa, fue a una de las playas de estacionamiento de la policía, hacia donde remolcaba los vehículos. ¿Qué hay? A la 1 en punto, Massey llamó a la policía para informar que alguien había robado las 4 ruedas de uno de los autos.
Sí, pero alguien vino y se llevó todas mis cosas. El oficial lo encontró allí a la 1:18. No me cree, ¿no? Estuvieron hasta la 1:50 cuando ambos fueron a la estación de policía. Massey conocía a los policías porque había remolcado autos para ellos. Dijo que quería ir a la estación para saludar. Los investigadores debían considerar que Debra Massey había sido asesinada al azar por un desconocido. Salieron a las calles para ver si alguien podía informarles de algo sospechoso. Bien, gracias. A pesar de sus esfuerzos, la policía no consiguió nada. Nadie tenía información útil para compartir. Nadie había visto nada sospechoso. Mientras la policía investigaba en el vecindario, Debra Massey fue sometida a una autopsia. Los forenses determinaron que había sido asesinada entre las 11:15 de la mañana y la 1:15 de la tarde. Por las marcas en su garganta era claro que había sido estrangulada manualmente hasta morir. Estrangulación. Eso es lo que creo. El médico forense Jeff Kercheval notó algo significante en las marcas. Ya había investigado otros 2 casos involucrando estrangulación manual en los pasados 6 meses. Y en todos estos casos había pequeñas abrasiones en forma de una luna creciente sobre la superficie del cuello y el rostro, donde el individuo utilizó las manos para estrangularlos. En este caso, con Debbie Massey, ninguna de esas marcas estaban presentes. Y en la sala de interrogatorios con el señor Massey noté que se mordía las uñas y en verdad las tenía bastante cortas. 11:15, 11:30. Pero morderse las uñas no es un delito y no probaría que Tim Massey era el asesino. Señor Massey, ¿puede pararse? Los investigadores buscaron cada manera posible para desestimarlo como sospechoso. Pero Tim Massey no podía dar cuenta de todos sus movimientos durante el tiempo en que había ocurrido el asesinato. Sintieron que había muchas preguntas sin responder con relación a Tim Massey. Esperaban hallar respuestas en su apartamento. Les aseguro que nada tengo que ver en esto. Los investigadores creyeron que Tim Massey podía saber más sobre el asesinato de su esposa de lo que decía. Dio su consentimiento para revisar su apartamento. En un cesto, los investigadores hallaron un pantalón. En los dobladillos hallaron fragmentos de vidrio. Esto era la primera prueba incriminatoria contra Tim Massey. Cuando llegó a la casa, los oficiales lo mantuvieron a una distancia prudencial para evitar que modificara la escena del crimen. No era probable que hubiera estado en contacto con los vidrios del pórtico. Pero para que los fragmentos en sus pantalones fueran pruebas físicas reales, debían ser analizados. Las fibras y el cristal recogido del pantalón se compararon con las muestras tomadas en la escena del crimen. Coincidían. El laboratorio también analizó la tinta de los bolígrafos que Massey les había dado durante el interrogatorio. Cada vez que un fabricante hace un tipo de tinta distinto, envía una muestra de la misma al servicio secreto. En ese tiempo en particular, en la vecindad había aproximadamente 7,000 tintas diferentes de acuerdo a los registros. La tinta de la nota coincidía con las muestras de las bases de datos, sugiriendo que era de una marca genérica. Las probabilidades de que coincidieran con un bolígrafo específico eran de 7,000 a 1. Sin embargo, uno de los bolígrafos de Tim Massey tenía exactamente las mismas características químicas que la tinta de la nota encontrada en la escena. Otra de las pruebas de culpabilidad de Massey fue el cigarrillo recién fumado en la escena del crimen. Era de los que fumaba Tim Massey y más precisamente contenía su ADN. Eso lo ubicó definitivamente en la escena y se descubrió que mentía. No solo Tim Massey había estado allí ese día, también había matado allí. El 20 de septiembre de 1995, Tim Massey fue arrestado por el asesinato de su esposa Debra. Tim, pon las manos sobre el auto. ¿Qué? Tengo una orden de arresto. Por lo que la policía pudo determinar, Massey, quien salía con otra mujer, se dio cuenta de que si se divorciaba de Debra, ella tendría derecho a la mitad de sus bienes, incluyendo el negocio de remolques que había hecho de la nada. Eso implicaba vender el negocio y comenzar de cero. Massey tenía un plan diferente.
En algún momento entre el mediodía y la 1 de la tarde, Massey entró en la casa de su esposa a través de la puerta abierta y la estranguló. Luego escribió una nota y simuló un robo. Sabía que sus hijos vendrían de la escuela y no quiso que encontraran el cuerpo de su madre, entonces trabó la puerta mientras salía. Rompió una ventana para simular un robo. Más puertas cerradas aguardaron por Timothy Massey, quien fue sentenciado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 30 años de prisión. El condado de Pinellas es una pequeña península sureña que sobresale del flanco oeste de Florida. Es el lugar de esparcimiento y pesca de la comunidad de Clearwater. También fue el lugar de una serie de espantosos asesinatos. El 20 de octubre de 1995, un cartero descubrió el cuerpo desnudo de una mujer en los alrededores de un parque industrial. La policía llegó a la escena y comenzó a recoger pruebas, pero encontraron muy pocas. La ropa y objetos personales de la víctima no estaban, y aunque las marcas en las muñecas y tobillos sugerían que en algún momento había sido atada, no se encontró ninguna cuerda. Los hematomas de su cuerpo indicaban que había sido golpeada, pero no había rastros de violación. La falta de pisadas y de vegetación dañada indicaban que había sido asesinada en otra parte y que allí habían escondido su cuerpo. El suelo tenía la huella de un neumático. Los investigadores no garantizaban que fuera del vehículo del asesino, pero la posibilidad no podía ser descartada. Se vertió yeso sobre la huella para hacer un molde y luego analizarlo. En la autopsia, la causa de la muerte se determinó como estrangulación. Pelos de animales se recogieron del cuerpo. También se tomaron unas diminutas fibras sintéticas. Ninguna de estas serviría si no aparecía un sospechoso. Las huellas dactilares de la víctima se analizaron con la base de datos de la policía. Era Wendy Ann Evans, de 42 años, y tenía antecedentes por drogas. ¿Cuánto hace que desapareció su madre? Evans había llegado a Clearwater para vivir allí con su hija. Tenía una mala vida. La hija de la víctima les contó que su madre había pasado tiempos difíciles. Diría que aproximadamente... El padre de la víctima acababa de morir. Ella había tratado de resolver sus problemas con las drogas y creía que su cáncer volvía a aparecer. Supongo. Días antes de su muerte, ella había asistido a una clínica psiquiátrica para que la ayudaran con su depresión. Sí, es 555. Ella quería desesperadamente recomponer su vida, pero su suerte dio un giro fatal para peor. 2 semanas más tarde, cerca de otra zona industrial, otro cuerpo desnudo de una mujer fue hallado. Llamaron día 04. Los investigadores acaban de llegar. Como Wendy Ann Evans, la víctima había sido atada y golpeada, luego abandonada en un lugar apartado. Nuevamente no había signos de violación. Las similitudes entre los dos casos desafiaban a la coincidencia. Ambas fueron halladas en zonas industriales ubicadas a unos 16 kilómetros una de la otra. La última víctima fue identificada por la policía como Peggy Darnell, de 40 años, una prostituta de Clearwater. El sargento Mike Ring trabajó en el caso. No teníamos pruebas físicas de la escena debido a la descomposición del cadáver. No teníamos cabellos, ni fibras, ni pisadas, ni las huellas de un neumático para investigar. Sin embargo, los investigadores sospechaban que la misma persona era responsable de los 2 asesinatos. Y podrían no haber sido las 2 primeras víctimas del asesino. Los registros policiales revelaron una tercera víctima. Hacía 15 meses, una prostituta llamada la Donna Steller fue hallada asesinada. Excepto por el lapso de tiempo, los detalles eran espantosamente similares. Las 3 mujeres eran blancas. Todas fueron halladas desnudas, sin objetos personales cerca de sus cuerpos. Y la causa de la muerte, al menos en Steller y Evans, era estrangulación manual y golpes físicos. En enero de 1996, 3 meses después de que Wendy Ann Evans fuera asesinada, el cuerpo de Cindy Pugh, de 27 años, fue descubierto detrás de un basurero. Su ubicación estaba a medio camino del lugar donde las otras 2 víctimas fueron encontradas.
y como ellas estaba desnuda y había sido estrangulada. Si quedaba alguna duda sobre un asesino en serie, el asesinato de Cindy Pugh la borró. Las sábanas que usaron las autoridades para envolver a las víctimas fueron enviadas al laboratorio del Departamento de Policía de Florida en Tampa Bay. Allí fueron cepilladas cuidadosamente. Todo lo que había en ellas se colocó sobre un papel esterilizado llamado pliegue de restos. El científico Jerry Cirino buscó rastros de pruebas entre los restos. Entre los restos recogidos del asesinato de Wendy Ann Evans, Cirino descubrió 4 fibras rosadas de una alfombra. Coincidían con las fibras encontradas en Cynthia Pugh. También se hallaron más pelos de animales. Se enviaron para posteriores análisis. El cuerpo de Cynthia Pugh también tenía un pequeño trozo de filtro de cigarrillo. Las pruebas recogidas probaron que las mujeres eran víctimas del mismo asesino, pero no ayudaban a las autoridades a acercarse al asesino. Estaba libre para seguir matando. Los investigadores formaron una fuerza especial para alertar a las potenciales víctimas y para vigilar la zona donde trabajaban las prostitutas. Mientras tanto, en otra repartición del Departamento de Policía de Florida, el analista Oral Woods estudió la huella del neumático levantada en la primera escena del crimen. Buscaba un neumático en particular con un diseño de estrías similares. Cuando hube encontrado un diseño similar en mi manual de neumáticos, pude determinar que era un neumático Firestone Radial modelo ATX. Al revisar con el fabricante, supo que ese neumático se hacía para camionetas, pero se vendían pocos. De hecho, hacía 3 años que no los fabricaban. El fabricante le dio a los investigadores el nombre del distribuidor, quien luego les dijo quién los había comprado. Alguien llamado Terry Howard. Los detectives comenzaron a vigilar la casa de Howard. Ella tenía una camioneta como la que estaban buscando, pero generalmente era conducida por el hombre que vivía con ella. Lo vigilaron por separado y fue finalmente identificado como el instalador de ventanas James Randall. Los investigadores comenzaban a tener algo. Cuando Randall fue identificado, revisamos sus antecedentes, descubrimos todo lo de sus arrestos previos en Massachusetts, el hecho de que había pedidos de captura por haber violado su libertad condicional y su previa historia de haber sido sospechoso de asesinato en Massachusetts. Randall era el modelo de un sospechoso de asesinato, y la investigación determinó que los neumáticos de la camioneta de su novia eran de la misma clase que los de la escena del crimen. Pero los investigadores necesitaban pruebas tangibles. Luego tuvieron suerte. Durante la vigilancia, Randall entró en una tienda de neumáticos y reemplazó 2 de los neumáticos de la camioneta. La policía obtuvo las anteriores del distribuidor. Pero no era suficiente. El experto en neumáticos necesitaba las 4 para compararlas con el molde de la escena del crimen. Los investigadores tenían un plan. Primero compraron un nuevo juego de neumáticos para cambiárselos a la camioneta de Randall. Le dijimos al gerente de la tienda de neumáticos que se comunicara con Terry Joe Howard y le dijera que los 2 neumáticos que había colocado en su camioneta estaban defectuosos y que si traía su camioneta, él le daría 4 neumáticos nuevos. Hola, soy Terry Howard. No podría haber llegado más rápido. Ella llegó, cambió los neumáticos y ahora nosotros teníamos los 4 neumáticos. El experto en neumáticos determinó que uno de los mismos en la camioneta de Randall coincidía con la huella dejada en el lugar del asesinato de Wendy Ann Evans. No solo el diseño de fábrica era el mismo, sino que los cortes, el desgaste y los raspones eran iguales. Como una huella digital, estas características son únicas en cada neumático. Eso probó que la camioneta estuvo allí, pero no significaba necesariamente que estuviera allí en el momento del asesinato. Randall podría haber conducido por allí días o solo minutos antes de que ocurriera el crimen. Los investigadores necesitaban evidencias.
necesitaban pruebas físicas que lo relacionaran directamente con las víctimas. Pero aún no tenían lo suficiente para conseguir una orden para registrar su casa. Los pelos de animal encontrados en los cuerpos de Wendy Ann Evans y Cynthia Pugh eran pelos de perro. La novia de Randall, Terry Jo Howard, tenía un perro. Los investigadores necesitaban muestras de su piel para compararlas. ¿Pero cómo? Pensamos en usar una sargento mujer y a una de nuestras detectives para simular que se dedicaban a asear perros. Hicieron panfletos para entregar y pegar en los postes del vecindario. Incluyeron un número de teléfono y avisaron que irían de puerta en puerta ofreciendo sus servicios de aseo. Para hacer el truco legal, la policía tuvo que ofrecerles el mismo servicio a todos los del vecindario. Afortunadamente, nadie más solicitó sus servicios. Pasen. Llegaron a la casa de Terry Jo Howard mientras James Randall estaba trabajando. Llevémoslo afuera. Terry Jo las hizo pasar. Lo haremos justo enfrente. De acuerdo, bien. Necesita un baño. Las cosas salieron mejor de lo esperado. En el piso había una alfombra color malva. La posible fuente de las fibras halladas en los dos cuerpos. Las oficiales lavaron al perro. Utilizaron toallas esterilizadas para secarlo y juntar muestras. El análisis de los pelos del perro indicó que coincidían con los de las escenas de los crímenes. Ahora los detectives tenían los neumáticos y el pelo del perro para relacionar a James Randall con los asesinatos. Recibí una llamada de Peter McDonald. Pero los investigadores no creían tener motivos para un arresto. Los 4 neumáticos del vehículo. Los neumáticos que le dimos... Era hora de colocar la bola en el hoyo. Al dejar Florida, Randall estaba violando su libertad condicional en Massachusetts. Eso va a servir. Bien. Bien. Te llamaré luego. Bien. El 26 de junio de 1996, 8 meses después del primer asesinato, la policía del condado de Pinellas fue a arrestar a Randall para que las autoridades pudieran vigilarlo mientras armaban su caso de homicidio. Pero no fue tan sencillo. Al ver a los policías, Randall escapó. Condujo por el vecindario antes de abandonar su camioneta y continuó a pie. Pudo trepar por una cerca y desaparecer en una densa zona boscosa. Las autoridades organizaron una búsqueda masiva, pero Randall los eludió. Los investigadores confiaban en que intentaría hacer contacto con su novia. Y nos preguntamos si oyó algo o sabe algo. Creo que leí algo, sí. Fueron a la casa de Terry Jo Howard para ver qué tanto sabía de los crímenes. Yo estaba fuera de la ciudad. Era la primera vez que la contactaban directamente. Cuando la policía le informó de los antecedentes criminales de Randall y le dijo que él era un sospechoso, ella colaboró completamente. Rastreamos la zona para ver si había novedades. También lo hizo su perro. Una de las cosas que descubrieron fue que el perro de Jerry Jo Howard siempre tosía y escupía, y cada vez que lo hacía aparecían trozos de papel. Luego descubrimos que a este perro le gustaba comer colillas de cigarrillos del cenicero. Los investigadores recordaron que un pequeño trozo de papel de filtro de un cigarrillo había sido encontrado en el cuerpo de Cynthia Pugh. No lo sé. Terry le dijo a la policía que ella era quien fumaba. Aceptó dar una muestra sanguínea para que su ADN se comparara con el papel encontrado en la escena del crimen. De acuerdo, bien. También le permitió a los investigadores que se llevaran su alfombra para ser analizada. La alfombra fue analizada y resultó que contenía varias clases de fibras. Con la alfombra a su entera disposición, Jerry Cirino pudo obtener un cuadro forense más completo. Comparó la alfombra con las fibras de las víctimas Pugh y Evans. Pude determinar que las fibras podían provenir de esta alfombra en particular. Si no venían de esta alfombra en particular, provenían de una alfombra que tenía las mismas características y con la que seguramente tomaron contacto Cynthia Pugh y Wendy Evans. En el lenguaje del análisis forense de fibras, eso se considera lo más cercano a una coincidencia exacta. Pero fue el ADN lo que concluyó el caso.
Se relacionó el trozo de papel hallado en Cynthia Pugh con los cigarrillos de la casa de Jerry Joe Howard y el sospechoso James Randall. Randall regresó a la casa 4 días después de haber huido. Pero cuando vio a los detectives, volvió a escapar. ¡Quédese allí! Pero esta vez no lo logró. ¡Quédese allí! ¡Quieto! Los investigadores creen que mientras Terry Joe Howard estaba fuera de la ciudad, él recogía prostitutas, las llevaba a su casa y luego las mataba. Pero Randall era cuidadoso. Excepto por el trozo de papel de cigarrillo, no dejó ADN en sus víctimas. No tenía que hacerlo. En abril de 1997, basándose en pruebas forenses, James Randall fue acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Wendy Ann Evans y Cynthia Pugh. Le dieron 2 cadenas perpetuas. Algunos asesinos escogen un lugar remoto, otros manipulan un lugar para ocultar su presencia, y algunos se esfuerzan mucho para no dejar rastros. Al final no importa. Si el asesino estuvo allí, los forenses encontrarán algo que haya dejado en el lugar de los hechos.